Muy buenos días amigos y suscriptores de YouTube. El día de hoy les voy a traer un video en especial para la gente que buscan muchas guías sobre los FPS del juego. Para desbloquearlo he visto de 10 métodos diferentes que he visto. Si acaso dos funcionan, pero no vamos a entrar en detalle en eso, porque la finalidad de este video es hacer el procedimiento correcto y desde cero para que no tengan dudas, y espero que apoyen bastante este video y vamos a comenzar. Eh, vamos para los FPS hay muchas guías. Yo sé que hay mucha gente que tiene celulares buenos con pantalla de 120 fps, 120 Hz, corrijo, y 90 Hz, que el celular debe de admitir esos Hz en FPS. Vamos a hacer una pequeña prueba. En mi pantalla voy a poner la tasa de Hz en 165. Como verán, tiene una tasa de actualización de 165 Hz. Vamos a hacer un test de FPS y yo creo que presten atención en este detalle, porque eso varía dependiendo del método que vayas a hacer y tienes que verificarlo si tu dispositivo está apto para esto. Y tengo una pequeña aplicación que las pueden encontrar en Play Store, que este es un test de FPS sencillito, y vamos a hacer test. Como está viendo, la pantalla mía tiene 165 FPS, pero me marca 61 FPS. Ahora están viendo el resultado 61 FPS. Es algo ilógico, pero todo esto tiene una lógica y se lo voy a ir explicando poco a poco. Vamos a entrar en configuraciones, ajuste del sistema, opción de desarrolladores, y yo quiero que ustedes presten atención porque los celulares todos tienen esto, todos tienen esta opción que se llama frecuencia de actualización, que muestra la frecuencia de actualización en la pantalla. Si la activo, a mí me va a salir que es 60. Estamos correctos. Ahora voy a buscarle una opción que se llama cambiar el modo de frecuencia de actualización. No, frecuencia de actualización de la pantalla de bloqueo. Esta opción, si ustedes se están fijando, acabé de bloquear los FPS de la pantalla porque todos los celulares con pantallas de alto refresco, detalle que para no desgastar la vida útil de la batería del dispositivo lo cambia de modo inteligente. Ahora volvamos y hagamos la prueba nuevamente del test de los FPS. Y como se están percatando, no baja de los 158. Bueno, y me marcó un test de 156 FPS, principio básico de cómo funciona el teléfono. Ahora, teniendo en conocimiento el principio básico de esto, ya pueden saber que cuánto FPS puede dar su celular. Y ahora el segundo punto a tomar en cuenta se llama una aplicación que la busqué en Play Store, que es para medir los FPS del juego. Si se ponen a ver, vamos a activarla. Es una aplicación sencillita y la vamos a cerrar. Y por si acaban de notar, como
deshice los cambios que acabé de hacer. La pantalla ahorita mismo la tengo en 165 Hz, pero por el modo inteligente lo baja a 60 para cuidar la batería. Ahora vamos a abrir el juego. Ya estando adentro del juego, me marca los 120 porque en mi preferencia del espacio de juego que tengo lo tengo en 120. Ahora en este espacio de juego tiene un contador de FPS que es este de aquí. Pueden comparar que me marca 61 y aquí me marca 118 y con variante. Ahora yo lo tengo en la tasa de fotograma por segundo, la tengo en alta, o sea que en alta es 60, la baja es 30, la super es 90 y la ultra es 120. Como verán, estas aplicaciones de medir los FPS en el juego no funcionan en realidad y se los voy a demostrar. Vamos a entrar a una partida. Y si se ha puesto a ver, me mantiene los FPS en 60, 61. Ahora vamos a cambiar la opción directa en el juego. Y como verán, los FPS están en 120. Estamos muy correctos en esta parte, explicando. La única forma de medir los FPS reales del juego, hay dos formas: que sea una aplicación que sea integrada del mismo sistema, o que cuando ustedes jueguen vean hasta dónde da la tasa de actualización de refresco del mismo juego. Esas son las dos únicas formas de medir los FPS, lamentablemente. Y ahora prosigamos con la siguiente parte, que voy a desinstalar el juego, lo voy a volver a instalar y le voy explicando por qué tienen ciertas limitaciones y qué consejos tomar dependiendo del dispositivo que tenga, y porque cada método varía. Y prosigamos con la siguiente parte. Como prometí, estamos en el segundo paso de la guía, el más importante. Este es el método que debe de funcionarle a todos. Si en tal caso no le funciona, le voy a agregar el tercer método, que ese ya es, para no decirlo, opcional. Cuando ya ninguno le funciona, estoy seguro que el tercer método sí le va a funcionar al 100%. Vamos a ingresar a información de Mobile Legends. Vamos a borrar la memoria caché. Vamos a liberar los datos de usuario. Salimos, usamos la detención para que noten que no quede ningún dato en el juego. Entramos nuevamente y aprieta que nos aparece un espacio que no se puede marcar. Ya está listo. Después de forzar la detención, vamos a desinstalarlo. Correcto. Y buscamos, ahorita que estamos dentro de Play Store, Mobile Legends. Lo instalamos. Bueno, después de que el juego ya está instalado, cerramos, salimos y le vamos a dar Start automáticamente y comienza la magia en esta parte, pues. Bueno, vamos a comenzar con la magia de esto.
yo con un pequeño cronómetro. Iniciamos el juego, esperamos que cargue, espero que no se le haga muy largo esto. Y ya estando dentro de la pantalla, como verán, tenemos las opciones deshabilitadas prácticamente. Entramos al test, nos fijamos que el test aparezca de esa forma, le hacemos un test, le hacemos el test de rendimiento y atención, yo quiero que presten atención, y al presionar los dos signos de interrogación le va a salir un menú. Antes de donde dice gráficos bajos y donde dice tasa de refresco hay dos signos de interrogación. Quiero que presten atención, le tienen que dar clic ahí y reiniciamos el juego, borramos la caché, reiniciamos nuevamente y como verán, automáticamente el juego nos va a detectar los 90 porque como cumplimos con el test y hicimos el reporte. Hacemos el mismo procedimiento para ver si resiste, si tiene capacidad para los 120 fps, y el mismo procedimiento tan sencillo como este, que es el método más sencillito, que lamentablemente voy a hacer un comentario personal, que yo creo que los desarrolladores de Montoon no sé qué se fumaron en ese instante, que esa opción siempre ha estado en el juego, pero para no decirlo se les pasaron por alto o no sé, son secretos y cosas raras de Montoon, de los desarrolladores. Para mí deben de funarlo, porque nada más meten nerf y nerf y nerf en todo el juego. Y como verán, ya tenemos los 120 fps habilitados, perfectamente funcional. Tercera sección de métodos opcionales. Ya esta es la última parte que se puede, para no decirlo, si ninguno de los métodos anteriores no le hayan funcionado, esto es un método infalible, sencillo de hacer y que puede tanto forzar la GPU y la CPU del celular, porque este método consiste en prácticamente forzar las configuraciones que ya, como todos conocemos, se pueden hacer por medio root, pero como lamentablemente no queremos rootear nuestro teléfono por cierto X motivo, porque se hace muy difícil todos los procesos, vamos a hacerlo con Dual Space, Virtual Backup y Quick Edit. Muy sencillito. Vamos a entrar a Dual Space. En Dual Space, como ven, ya yo tengo clonada la aplicación Mobile Legends y Virtual Backup. Ahora vamos a abrir Mobile Legends aquí. Solamente le aclaro que es el último método, muy sencillo. Ustedes, como verán, abrimos la configuración y no tenemos la tasa de fotograma alta. Como están viendo, no las tenemos. Vamos a salir del juego. Ya salimos del juego. Abrimos Virtual Backup. Hacemos un backup de Mobile Legends. Cuando salga el número 1 aquí, quiere decir que ya está listo el backup. Salimos de la aplicación, entramos a un explorador de archivos. Por lo menos yo uso Zarchi, pero cualquiera puede usar cualquiera de sus preferencias. Entramos a la carpeta Virtual Backup que está afuera, está Mobile Legends, Share Preference, y buscan la opción Mobile Legends Share Preference V2. La ponemos en abrir. Se nos abrió con Quick Edit. Y voy a aclararle una cosa para el que no encuentra. Se comienza con High FPS Mode. Aquí me va a aparecer en 60. Cambiamos el valor a 120. Buscamos la siguiente línea.
HSP Mode sí. Cambiamos el valor de 2 a 4. Y buscamos nuevamente HSP Mode. Y como verán, ¿por qué lo estoy buscando nuevamente? Porque hay que corregir ciertas cositas aquí. Correcto. ¿Por qué lo estoy corrigiendo? Porque las configuraciones vienen por default y vienen marcadas porque estamos forzando a hacer un cambio en la configuración bruscamente. Buscamos disculpen, me equivoqué. Performance level. Dice, vamos a buscarlo nuevamente. Al parecer la configuración no me aparece. Eso no es mi... Salimos de la búsqueda. Nos vamos al último renglón. Un segundito. Estamos en el modo de edición. Bueno, como retomando, regresamos a la línea de aquí de los textos de comando, las configuraciones, ingresamos hasta el último renglón, le damos espacio, pegamos el comando y aquí nada más damos con la barra espaciadora hasta que quede alineado y ya queda directamente aquí. Si quieren pueden pegar los comandos directos en tal caso de que no lo encuentren. Les recomiendo que peguen los comandos directos y así no tienen que estar buscando si no les aparece, porque es obvio que las configuraciones le van apareciendo a medida que van descargando los recursos del juego. Le damos en guardar. Listo. Salimos. Volvemos a entrar. Listo, backup. Le damos restore, Mobile Legends, esperamos que llegue al 0, está listo, salimos para atrás y entramos al juego. Como están viendo, está habilitado la configuración super ultra, forzando la configuración y no teniendo root, pero con el pequeño detalle que siempre van a tener que jugar en el dual space. Así que espero que le haya servido de esta guía y si les gustó mi contenido denle un like, una suscripción y den un comentario, cualquier duda y pregunta que tengan en tal caso de no resolver sus problemas con los FPS. Voy a estar disponible en la caja de comentarios, dejen sus preguntas y con gusto les responderé. Hasta la próxima.